Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra escuela bíblica virtual. Prepárate para recibir la enseñanza que Dios tiene para ti hoy. Toma nota de las ideas centrales y pon todo en práctica. Escuchemos. Hola, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio, qué honor poder estar una vez más con ustedes en nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Orileo Valles y la verdad es que es un compromiso que valoro mucho, el que Dios pues me tome en cuenta para poder compartir con ustedes su palabra. Y antes de iniciar, vamos a orar, como siempre lo hacemos, para entregarle este tiempo al Dios Todopoderoso que nos dirija y nos ayude. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de nosotros poder tener este deseo de prepararnos más, de entender más tu palabra y de buscar más de ti. Señor, ayúdanos, dirígenos y permite que todo lo que tú nos quieras enseñar en este estudio, Señor, lo podamos aprender y poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy el tema de esta clase es José es vendido y llevado a Egipto. Hemos estado estudiando pues Génesis, todas esas historias que vemos en este libro, que es el principio de la Biblia, ¿verdad? Y que de cierto modo tiene mucho que ver con Jesús. Si vemos la genealogía de Jesús, pues vamos a llegar al inicio. Entonces, hemos visto en las últimas clases la historia de Jacob y cómo Jacob, Dios le cambia el nombre, cómo él pues se casa y tiene sus hijos y todo esto. Y ahora vamos a ver un poco pues ya la historia de Jacob y su familia, la familia que él forma. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 37, pues vamos a ver qué sucedió. En este estudio estudiaremos, valga la redundancia, ¿verdad?, de los eventos que hicieron que José fuera vendido por sus hermanos y cuál fue la actitud de José ante ese hecho. Esta historia de José y sus hermanos nos demuestra, hermanos, y quiero como que iniciemos, porque aunque vamos a ver la historia de que José es vendido por sus hermanos, vamos a ver un poco también qué hizo Jacob, cómo era la dinámica familiar y qué provocó que todo esto sucediera, porque no fue algo, ya José nació y no lo queremos y lo vamos a vender, no. O sea, sucedieron muchas cosas a nivel familiar para que esto pasara. Entonces, vamos a ver cómo las actitudes de los padres tienden a reproducirse en los hijos. Y como padres, nosotros debemos evitar a toda costa todas las actitudes negativas para que nuestros hijos no las copien. El ejemplo es más que las palabras. Nuestros hijos, nosotros podemos decirles muchas cosas, pero muchas veces ellos van a seguir lo que nos ven haciendo. Entonces tenemos que, nuestras actitudes tienen que modelar cosas buenas para que ellos la copien. Pero ¿por qué yo digo esto? Vamos a mirar algunas cosas, algunos puntos importantes. Vamos a tratarlo en este estudio, que nos van a demostrar por qué las actitudes de los padres se reproducen en la vida de los hijos. Y vamos a leer los primeros versos del capítulo 37 de Génesis. Y estaré leyendo en Dios habla hoy. Entonces los versos del 1 al 4 dicen: Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto a sus hermanos, los hijos de Bilhat y de Zilpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel, o sea, Jacob, ¿verdad?, porque ya sabemos que Dios le cambió el nombre, quería a José
más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta a sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Y cuando nosotros vemos esto, primero vemos que Jacob se establece en la tierra de Canaán junto a su familia. Y hasta este punto todos los relatos de Jacob tenían que ver con su asentamiento en Canaán. Pero ahora vamos a ver la familia de Jacob con mira a la continuación del pacto que Dios le había hecho a él. Y también en estos versos que leímos vemos cómo José, desde muy joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pero aparte de eso, también José informaba a su padre sobre las malas conductas de sus hermanos. O sea, era como que, como decimos en dominicano, José era un soplón de lo que hacían sus hermanos. Y esto porque sus hermanos no eran hijos modelos. Entonces Jacob quería controlar lo que ellos hacían, cuidarlos y todo eso. Usaba a José para informarse sobre lo que los hermanos hacían. Entonces, al José no participar con sus hermanos, ser un niño modelo, un hijo modelo que estaba trabajando, que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pues eso hizo que él fuera el hijo de confianza de Jacob. A medida que el tiempo pasaba, Jacob aumentaba la diferencia de José con sus otros hijos, porque como leímos, él lo amaba más a él. Y por muchas razones, si nosotros vemos los estudios anteriores, nos damos cuenta que esta diferencia, este favoritismo, no nace con José. O sea, Jacob, cuando llega a donde Labán, de quien se enamora es de Raquel. Y con quien se quiere casar es con Raquel. Y como yo escucho por ahí, él no leyó la letra pequeña del contrato, donde para poderse casar con la más pequeña, la más adulta tenía que estar casada también. Entonces, con quien se casa es con Lea. Y luego, entonces, trabaja 7 años más. O sea, él trabaja 7 años y con quien se case con Lea. Y luego trabaja 7 años más para casarse con Raquel. Y Raquel era su favorita. Entonces viene José y nace ya cuando él es muy adulto y es hijo de Raquel. Entonces ya es un motivo suficiente para ser el favorito. Pero también Raquel muere y José queda huérfano de madre y eso hace todavía más. Pero es un niño inteligente, es un joven aplicado, hace todo lo que tiene que hacer, es obediente. Y todavía más puntos en favor de José, ¿verdad? Para ser favorito. Y esa túnica de colores era una señal de que él era el favorito, de que él era especial, de que él tenía privilegios y una posición especial en la familia. Y toda esa actitud de favoritismo afectó la relación de José y sus hermanos en forma negativa. Los hermanos aborrecían a José y no podían hablarle prácticamente. Los hijos no son iguales, ni se comportan de la misma forma. Miren, yo voy a tener 2, tengo una, ¿verdad? Y pronto tendré otro. Y yo le pido a Dios que me ayude a poder tratarlos a ambos de la misma forma, a demostrarle mi amor, aunque de diferentes formas quizás, pero sin que haya esa diferencia de que tú eres mejor o de que tú y tú no, porque los hijos no son iguales. Y nosotros como padres debemos de cuidar nuestro accionar con cada uno de ellos a fin de evitar enemistades. Qué difícil es tú en tu casa, en tu familia, en tu círculo, tener ese tipo de problemas que había en la familia de Jacob. Quizás usted admire a uno más que a otro, porque es verdad, puede darse que uno sea muy aplicado, que uno sea muy
Pero no, eso no es necesidad para usted, no es razón para usted usar a uno en contra del otro, que era lo que se veía aquí. Y tratemos con la ayuda de Dios de poder dedicar tiempo a todos y no usarlos a uno en contra del otro. Pienso que todo este favoritismo de Jacob hacia José no solo sembró rencor en el corazón de los hermanos de José, sino también que hizo que José se sintiera superior a sus hermanos y creara como yo me imagino que José, porque José era humano, ¿verdad? Él era muy inteligente, él era muy aplicado, Dios hizo todo lo que hizo con él, pero me imagino que José no usaba ese favoritismo bien delante de sus hermanos. Y si usted tiene más de 2 hijos, yo, ¿verdad? En algún momento, usted sabrá de esas discusiones que se arman entre los hermanos. Y me imagino que en esa familia, pues, era mucho más difícil. El hijo al que usted le tiene más confianza no es su ayudante de crianza. Ese no es su compromiso. La crianza es compromiso de los padres. Sus hijos no los usen para ayudarlos con la crianza. Deje a los hijos, ser hermanos, no sus ayudantes. Y creo que ese era el problema que pasaba ahí en la familia de Jacob. En los versos de 5 al 8 vemos que José tuvo unos sueños y esos sueños complicaron todo. Y vamos a leerlo, dice que una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron aún más. Porque les dijo, escuchen, voy a contarle el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero todos los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Él no fue nada humilde delante de sus hermanos. Es como que él le decía, no solo a mi papá, o sea, yo no soy el favorito solo de mi papá. También delante de Dios, tengo un alto lugar. Porque los sueños eran revelaciones de Dios, se consideraban, ¿verdad? Y todavía, ahora, muchos sueños, Dios nos habla a través de ellos. Y para sus hermanos, eso fue como muy fuerte, porque, wow, ahora él sueña. Le pusieron el soñador después de ahí. Y entonces, todo lo que José soñó era verdad. Hermanos, miren, si usted quiere, adelántese y estudie la historia de José hasta el final. Y usted se dará cuenta, de que todo se cumplió. Pero la forma en la que José actuó no era la correcta. Y entiendo que Dios debía cambiar todo lo que había en el corazón de José para poder entonces cumplir el propósito que él tenía para él y cumplir esos sueños. En los versos que siguen hasta el verso 24 vemos que los hermanos de José planean matarlo. Estaban tan enfurecidos por el favoritismo de su padre, la actitud de José, y ahora que José también se sueña cosas que Dios le dice, que querían matarlo y tenían un plan perfectamente armado para eso. Pero uno de los hermanos le dice, no, espérate, no lo matemos, tírenlo en esa cisterna y déjenlo ahí. Pero era con la intención de él luego irlo a buscar y llevarlo donde su padre, porque la sangre es la sangre. Aunque usted hayan alguno que estén siempre hay uno que está en el grupo como por estar, pero no con la intención de hacer lo que los demás digan. Y además, recordar que Dios tenía un plan con José y lo iba a cumplir. Entonces, los hermanos le hicieron caso y lo echaron vivo en la cisterna, en el pozo,
Y vamos a leer los versos del 24 al 27. En esos versos, no lo vamos a leer, usted lo lee, pero vemos que cuando ellos los echan en el pozo, se sientan a comer alrededor de ellos, alrededor del pozo, y viene una caravana de ismaelitas. Y entonces, cuando Judá ve la caravana de ismaelitas, le dice, oh, pero no vamos a venderlo como esclavo a los ismaelitas. Y así decimos que lo mataron y ya, pero lo vendimos y ya salimos de José. Entonces, ellos lo venden como esclavo, no lo matan, o sea, tanto Judá como Rubén, ¿verdad?, estaban buscando la forma de no matarlo. Y todos los demás pues aceptan y José es vendido. Y hasta este punto vemos que Jacob amaba a José y se lo demostraba. Y aunque este amor era excluyente, porque echaba a un lado a sus otros hijos, Jacob demostraba concretamente, con firmeza, que amaba a José. Pero también vemos que el favoritismo trae conflictos en la familia. El favoritismo que se vivió en la familia de Jacob, que no fue solo con José, porque como vimos anteriormente, o sea, Raquel era la favorita, él repudiaba a Lea, luego nace José, José el favorito, y pasa todo eso. Y aunque probablemente Jacob tenía muchas razones para tener ese amor por José y ese favoritismo, eso trajo muchos conflictos con tristes consecuencias, porque aunque la historia de José termina bien, yo no sé si usted ha estado en medio de un proceso difícil, de una situación terrible, en la que usted lo está viviendo ahí, el presente, que usted no sabe cómo va a terminar. Cuando a Jacob le dan esa noticia de que José se murió y los hermanos, ese momento fue demasiado triste. Y ese conflicto entre hermanos también mucho peor. En medio del conflicto, Dios obra. Aunque no se menciona la intervención directa de Dios, sabemos que Él estaba obrando para salvar la vida de José y permitir la continuación de su propósito. La intervención de Rubén, la aparición de la caravana de los ismaelitas, la propuesta de Judá, todo eso fue usado por Dios para salvar la vida de José. No solo, yo quiero que este estudio nos motive a nosotros a que no solo le digamos a nuestros hijos que los amamos, sino también que se lo demostremos con amor, con regalos, con tratos especiales, con tareas especiales que los hagan sentirse mejor. Pero tengamos cuidado, desechemos el favoritismo y evitemos completamente en nuestros hijos ese pudiéramos decir, rencor, conflictos y todo lo que se puede dar. De forma distintas podemos demostrar amor a cada uno de ellos. Pero también debemos pedirle a Dios que a pesar de cualquier diferencia, cumpla su propósito en la vida de nuestros hijos. Yo creo que este estudio aplica bastante bien para esta semana que pues celebramos el Día de las Madres en el día de ayer y que nosotras como madres pues tenemos esa responsabilidad de educar, de criar, de guiar a nuestros hijos para que empecemos, si no lo hemos hecho, pues a partir de ahora pues a crear ese ambiente en el que los hijos se sientan todos importantes y que nosotros podamos pues demostrarle lo que lo amamos. Y si hay un conflicto, pues buscar la forma, pedirle a Dios que nos ayude a solucionarlo. Evitemos toda acción que pueda causar hostilidad en nuestras familias. Vamos a orar, porque Dios usó todo esto, todo era un plan de Dios para luego salvar al pueblo de la escasez. Pero qué triste, ¿verdad? Qué triste que
se haya creado este conflicto en una familia. Qué triste. Creo que Dios puede hacer las cosas de cualquier forma. Esto nos demuestra que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer, y que nada se va a poner en su camino o en su propósito. Pero nosotros podemos, hermanos, hacer las cosas bien de la mano de Dios y evitar los conflictos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los conflictos que hubo en la familia de Jacob, en la vida de José, tú, Señor, cubriste su vida, Señor. Tú permitiste, Señor, que él pudiera seguir vivo. Y tú también permitiste, Padre, que sus hermanos no cometieran ese delito tan grave. Señor, ayúdanos a nosotros poder crear un ambiente en nuestras familias de paz, de armonía, Señor, que no haya favoritismo, Señor, sino que podamos demostrarle a nuestros hijos amor a cada uno por igual, Señor, y que podamos ver las cosas buenas de cada uno, Señor, y ayudarlos, Señor, orar por ellos para que tú los guíes, Señor. Que tu propósito se cumpla en la vida de nuestros hijos, Señor, y en nuestras vidas, Señor, sin importar lo que nosotros pues estemos pasando. Que seas tú siempre que nos dirijas, que nos ayudes a buscarte a ti, a entregarte todo a ti y a permanecer en ti, Señor, para lograr tus planes en nuestras vidas y para nosotros cumplir tu propósito. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, qué bueno que te quedaste hasta aquí y hasta una próxima. Hemos llegado al final de nuestra clase. Comparte este video para que otros también sean bendecidos. Nos vemos en una próxima entrega. Dios te bendiga.